Buenas tardes. Hola, Yo quisiera hola, preguntarle, Lourdes. sí, Ahí buenas pude ver tardes. tu nombre. Dime. Yo quisiera preguntarle que usted tocó el tema de parcial. Si ustedes tienen por casualidad fecha o qué temas Ujú. van a tomar o sea, quisiera que sea más amplio en ese, a respecto al tema parcial, si podría explicar un poco más. Es una de las cosas que hoy queremos compartir con ustedes, comentarles la decisión de esa evaluación parcial que vamos a tener exactamente en esta unidad. Así que de eso vamos a estar hablando también. Sí, sí. Y no va a ser por casualidad, sino porque lo hemos planificado. Ah, está bien, muchas gracias. No, por favor, vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hacer el inicio de la clase y vamos a hacer la presentación de la unidad, que es la última unidad, y ahí vamos a comentar sobre las instancias de evaluación. ¿Eh? Bueno, si quieren podemos comenzar. Tengo un Power para compartir la presentación. Vamos a ver si me sale esto de poner, a ver, yo lo tengo abierto y acá dice presentar ahora. Nunca pude lograrlo. Una ventana. Ay, Elegí pantalla de Chrome, Lili. bueno, elijo pantalla de Chrome. Ahí está. Y ahí te van a salir las opciones y vos marcas la que querés. No me sale. ¿Cómo hago para que me salga ¿El PowerPoint lo tenés abierto? Lo tengo Cuando abierto. vos abrís, cuando vos ponés compartir pantalla de Chrome, te va a salir un cartelito rectangular y en ese cartelito te van a salir las pantallas que tenés abiertas y marcas la de las filminas, que es la que querés mostrar. Pero eso es así si lo tenés guardado en el Drive. Si lo tenés en tu escritorio, de tu compu, Sí, lo tenés tengo que en mi buscar escritorio. una ventana. Es Pone una compartir. ventana, Lili. Hola, ¿cómo les va? Soy Sandra. Sí, sí, hola. Tenés que poner donde dice una ventana y tenés dos pantallitas Sí. y eso te va a llevar al documento que ya tenés abierto, al PowerPoint, y ahí lo pones compartir. Ahí está. Pero me estás poniendo otra cosa. Volvé atrás y tenés que elegir la imagen de lo que vos querés compartir. Si ya tenés abierto el PowerPoint, te va a salir en chiquitito el PowerPoint también. Yo lo tengo abierto acá. ¿Lo minimizo? No, no. No, ¿Querés mandármelo? Ya está, ya está. Listo. Creo que ahí está. Ahí está, ahí está. Sí. Ahí está Ahí subiendo. está. Se ve. Sí, ahí está subiendo. ¿Ustedes lo están viendo? sí. Y yo no lo veo. Bueno, no importa, yo voy a mi archivo. A ver. ¿Ven la primera filmina de la presentación de la unidad? Sí, Sí, yo Lili. sí, Bueno, entonces vamos a comenzar en esta clase a desarrollar lo que constituye la última unidad de nuestro programa, que es la unidad 4, que tiene por nombre la educación como objeto de invención e intervención de la pedagogía. Toda esa enunciación de la unidad tiene que ver con algo que venimos diciendo desde el comienzo, que la pedagogía define su objeto de estudio como la educación, y en tanto objeto de estudio habilita la posibilidad de invención y de intervención. Es decir, la pedagogía se constituye como una disciplina al interior del campo de la ciencia de educación, y ahí en esa conformación de esta disciplina hay todo un debate respecto a cuál es su objeto de estudio, o sea, la pregunta, ¿qué estudia la pedagogía? Nosotros en algunas cosas ya fuimos diciendo en las unidades anteriores, tratando de responder a esta pregunta, ¿qué estudia la pedagogía? ¿Qué es la educación? Decimos, es el objeto de estudio de la pedagogía, pero fuimos transitando en las unidades anteriores para
profundizando en este fenómeno que estudiamos, que es la educación, y acá volvemos a profundizar en el debate epistemológico acerca de esta enunciación de la educación como objeto de estudio de la pedagogía, pero además entramos a desplegar lo que para nosotros es un núcleo conceptual muy importante que da cuenta del posicionamiento que tenemos respecto a la pedagogía, que es el lugar que ocupan las instituciones educativas, o sea, cómo la escuela es parte del estudio que despliega la pedagogía. Es una unidad muy importante, no por ser la última pierde importancia, sino todo lo contrario, es una unidad de cierre, es una unidad integradora, donde ustedes van a poder encontrar acá el hilo que fue tramando, que fue tejiendo los temas en las unidades anteriores. Ahí vamos a poder en esta unidad encontrar explicaciones a muchas de los planteos, de las revisiones que fuimos haciendo en unidades anteriores, y como les decía recién, es muy importante porque define el posicionamiento, desde donde nosotros pensamos a la pedagogía. En esta unidad vamos a trabajar dos núcleos temáticos, uno referido a la dimensión pedagógica de la escuela, el proyecto educativo, y otro referido al debate epistemológico de la pedagogía. Es decir, en ese primer bloque que ustedes ven ahí de contenidos, está el nudo del planteo al que aludía recién, porque ahí miramos cómo la pedagogía es invención e intervención. Esta noción de invención ya la venimos trayendo desde la unidad 1, cuando trabajamos el texto de Gimeno Sacristán, y para poder pensar en la invención y en la intervención pedagógica, necesitamos desandar, y acá vienen dos puntos que están enunciados en esos contenidos que nos van a llevar mucho tiempo y al que le vamos a dedicar mucha atención, y es la dimensión pedagógica de las instituciones que educan, o la institución educativa, el proyecto pedagógico institucional y la especificidad de lo pedagógico. Esos tres puntos que están enunciados ahí es lo que más tiempo le vamos a dedicar y es sobre lo que más vamos a hablar recuperando los aportes de los autores, porque ahí está el nudo conceptual de todo el desarrollo que hemos hecho de nuestra disciplina, durante el cuatrimestre de esta materia. Bueno, también aspiramos a poder reconocer cómo desde un proyecto educativo institucional se pueden desplegar experiencias innovadoras y en algún sentido esas innovaciones pueden estar alterando, pueden generar alteraciones en el formato escolar. Ese entramado de invención e intervención nos va a permitir desplegar una serie de reflexiones sobre el lugar de la pedagogía y en cómo esto se va a vincular con la segunda parte, cómo la pedagogía ha ido modificando su posición en relación al campo de la escolarización, de las instituciones, del sistema educativo, y en relación al propio campo científico de las ciencias de la educación. Nosotros quisiéramos, estos últimos puntos de este núcleo temático, no sé hasta qué punto lo vamos a poder abordar, pero no queríamos dejar de plantearlo, quisiéramos pensar que entre tantos desafíos actuales, hay un desafío principal en este siglo XXI que tiene que ver con la inclusión y la democratización de la escuela. Bueno, hasta ahí hay un núcleo temático, una parte de la unidad a la que, como les decía recién, le vamos a destinar un tiempo importante. El otro núcleo tiene que ver con las cuestiones epistemológicas y vamos a entrar a mirar las características del campo disciplinar de la pedagogía. Tenemos ahí que explicar y ustedes tienen que empezar a comprender que esto del campo de las ciencias de educación, la pedagogía, las disciplinas, las distintas disciplinas que forman el campo de la ciencia de educación, las relaciones entre esas disciplinas, y ahí también vamos a traer algunas referencias a la configuración histórica de la pedagogía. En estas referencias al papel de la pedagogía, acá vamos a traer una parte del texto que supimos usar en la unidad 1 de Gimeno Sacristán, ese al que hacía referencia recién sobre la invención, donde él habla de las características del saber pedagógico, y de alguna manera la fuimos nombrando en la primera
unidad y ahora los vamos a profundizar en este contexto ya más de análisis conceptual de carácter epistemológico. Y bueno, vamos a terminar reconociendo el lugar actual que ocupa la pedagogía, que entendemos ha pasado de una etapa de crisis a una etapa de recuperación de su lugar en el campo. Esta unidad, entonces, para desarrollar todos estos temas, entonces, nosotros hemos hecho una selección bastante acotada de la bibliografía que vamos a utilizar, y claro, van a encontrar en estos textos muchos textos nuestros, porque en este planteo de esta unidad hay mucha producción local y producción que hemos desarrollado en el marco de la investigación que venimos desarrollando en la Cátedra de Pedagogía desde hace muchos años. Entonces, los textos que tienen, van a ver que muchos de ellos son de nuestra autoría, porque recuperamos el trabajo que venimos haciendo desde la investigación durante todos estos años. Bueno, tienen un texto mío, escrito con María Isabel Jury, que fue profesora en esta cátedra, ya se jubiló, sobre la mirada pedagógica de la escuela. Sobre él hoy vamos a trabajar y vamos a tomar algunas ideas. Tenemos un texto de otras pedagogas argentinas, que es Silvia Greenberg, y Rosy, no me acuerdo cómo es el nombre de Rosy, donde ellas trabajan la cuestión del proyecto pedagógico, el proyecto educativo institucional. Son textos elaborados en la época, en el año 2000, 1999, 2000 es el libro, del que vamos a hacer referencia porque es un momento particular donde desde las políticas educativas se instala la metodología de los proyectos educativos institucionales. Y en nuestro país en nuestra provincia, tiene una historia que necesitamos recuperar para dar cuenta de algunas características y representaciones que aún subsisten sobre los proyectos educativos. Bueno, también tenemos dos artículos cortitos que son profesoras de argentinas, Patricia Biel y Ruth Harf. Son profesoras que trabajan mucho en la capacitación docente, con novedades educativas, que es esa revista de mucha difusión y que es un centro de trabajo y de capacitación docente, donde ellas traen el tema de los proyectos educativos institucionales. Quienes han hecho ya una formación docente, seguro que este tema lo han podido abordar, y el PEI, lo que se conoce como el PEI, o el Proyecto Educativo Institucional, durante algún tiempo fue el tema de toda la bibliografía. O sea, hay mucha bibliografía sobre los proyectos educativos institucionales, y seguramente muchos de ustedes conocen o deben haber visto algo si hicieron una formación docente anterior. Y después tenemos otros dos textos que hacen a la segunda parte de la temática de la unidad, que es la que yo les comentaba sobre la cuestión epistemológica. Pero ahora vamos a comenzar a hablar de la primera parte de la unidad, y vamos a contarles que nosotros todos los años sostenemos una propuesta metodológica que implica que desde las primeras unidades los invitamos a los estudiantes a hacer un recorrido, a hacer un trabajo que le llamamos de aproximación empírica. O sea, antes cuando la materia era anual, esto era un trabajo de campo, que tenía muchas características de una investigación, de un ejercicio de investigación, pero al transformarse en una materia cuatrimestral, es imposible en un cuatrimestre hacer la tarea que solíamos hacer antes. Entonces, lo hemos adecuado a esta temporalidad, al cuatrimestre, y le llamamos un trabajo de aproximación empírica, que tiene una serie de tareas que los estudiantes hacen en relación con una institución en particular, y que eligen, que buscan, que se aproximan, que ven, van a hacer una observación, van a hacer una entrevista, y ese es un trabajo que comienzan, hacen una primera etapa en la unidad 1 y 2, y continúan y cierran en esta unidad. Eso no lo podemos hacer hoy porque, se imaginan, primero que no los podemos mandar a las escuelas porque no van a encontrar a nadie en las escuelas,
ustedes tampoco van a poder ir porque no los van a dejar circular por la ciudad, estamos todos en casa. Hoy las escuelas están en los hogares, entonces para nosotros, entre tantos desafíos, este se suma porque tuvimos que tomar alguna decisión respecto a qué hacer con este ejercicio que es un ejercicio tan rico para nosotros, siempre muy valorado por los estudiantes, porque es un modo de iniciar un acercamiento y una aproximación a las situaciones escolares desde la mirada pedagógica, en primer año. Es decir, que ustedes empiezan la carrera de Ciencia de la Educación y nosotros los ponemos en situación de que jueguen a ser pedagogos mirando la escuela. Bueno, tuvimos que tomar una decisión respecto a qué hacer con esta propuesta metodológica. Sabíamos que no la íbamos a poder concretar, teníamos la esperanza que en esta última parte a lo mejor podían ir a la escuela, imaginando que a lo mejor en este mes de junio las escuelas ya estaban abiertas, cosa que vemos no está sucediendo. Entonces, tenemos una propuesta más acotada, donde ustedes recuperando trabajos, no trabajos, sino recuperando documentación y datos empíricos que reunimos de otros años, ustedes van a tener que hacer el análisis de un caso, pero a partir de la información que nosotros les estemos dando, ¿no? No sé cuál es la pregunta ahí, si una de esas propuestas sería realizar el trabajo sobre el PEI, de una escuela en particular. Claro, era eso, o sea, nosotros les proponíamos que ustedes en la primera, segunda unidad comenzaran a vincularse con una escuela, empezaran a hacer un ejercicio de observación. Entonces, en esa primera parte, sin llegar al PEI, empezaban a mirar y a analizar el formato escolar. Y en esta segunda parte del trabajo, ya volvían a la escuela y analizaban el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular, hacían un par de entrevistas, y de esa manera hacían un ejercicio de mirar la escuela desde la dimensión pedagógica. Pero todo esto para poder, para que los estudiantes de primer año pudieran como vivenciar y transformar en datos concretos esto que con tanta abstracción nosotros decimos el análisis de la institución educativa desde la perspectiva pedagógica. Para mirar la escuela desde la pedagogía tenemos que reconocer su dimensión pedagógica expresada a través del PEI. Esto que lo decimos así como una frase, tiene que encontrar formas concretas de materialización. Bueno, el ejercicio un poco llevaba a eso, les permitía a ustedes vivenciar y no quedarse con la expresión teórica o las expresiones teóricas que desde los análisis y desde los aportes de los autores, análisis bibliográfico y los aportes de los autores venimos sosteniendo. Digo todo esto para explicarles que entonces la decisión que nosotros hemos tomado es que vamos a tener una evaluación parcial al final de la unidad que va a tener dos partes, es decir, nuestro parcial, nuestra única evaluación sumativa, digamos, que es la que pusimos entre las condiciones, este parcial va a tener dos partes. Una parte con una fecha de entrega, que ya las chicas les van a ir contando los detalles y demás, una parte grupal, donde ustedes van a hacer el análisis de un caso en el que con esto vamos a intentar recuperar todo eso que yo les cuento que hacíamos en la presencialidad. Sabemos las limitaciones que tiene, sabemos que no va a ser lo mismo ir a una escuela, hacer entrevistas, mirar, que tener datos, solamente datos empíricos, y hacer el análisis de eso que tenemos. Pero bueno, el ejercicio va a ser válido, no me cabe duda que igualmente va a ser válido, y ustedes van a poder aproximarse a una realidad de educación, una realidad educativa, una realidad de una institución educativa, que hoy seguramente estará transitando por la virtualidad, pero que en ese momento
el año pasado tenía estos datos, nos ofrecía y disponía estos datos. Entonces ustedes van a tener todas estas semanas próximas, esto es una actividad que la habilitaremos a partir de mañana, y ustedes van a tener 3 semanas para desarrollar esa parte, que va a ser, repito, una parte del parcial. Y la otra parte del parcial la vamos a hacer, vamos a subir las consignas y ustedes van a tener que contestarla de manera individual en los últimos días, que es la última semana de junio. A ver, las fechas que nosotros hemos pensado de entrega son las siguientes. La primera parte de la actividad, que es una parte grupal, y que fundamentalmente va a estar versando sobre los temas de la primera parte de la unidad, proyecto educativo, dimensión pedagógica, lugar de la pedagogía, invención, intervención, todos esos temas que están ahí en la primera parte de la unidad 4, sobre eso van a tener que trabajar en esta primera parte del parcial de manera grupal, con consignas que la van a tener desde mañana y que se entregarán el viernes 19 de junio. El viernes 19 de junio sería la fecha de entrega. ¿Está bien, chicas? Corríjanme si está bien, ¿no? Viernes 19 de junio sería la fecha de entrega. Sí, perfecto. De la primera parte de la evaluación parcial, que es grupal. La primera parte el 19 y la segunda parte el 26. Perfecto. Y Preguntan, o sea, una vez, sí. Preguntaban si el trabajo grupal es obligatorio. Sí, sí, es obligatorio. A ver, nosotros sabemos que es muy difícil la reunión grupal en este contexto de virtualidad, pero van a tener bastante tiempo y aunque sea en pareja o en grupos de 3 y 4, les pedimos que lo hagan porque, a ver, no por un capricho, sino porque la mirada de cada uno les va a enriquecer el análisis. No es lo mismo mirar uno solo, un conjunto de datos empíricos, que mirarlo con otro. Entonces, aunque sea en pareja, si tienen muchas dificultades, aunque sea lo hagan en pareja, pero sí necesitamos que ese no sea grupal, no sea individual, sino que sea grupal. De manera que puedan intercambiar entre ustedes, compartir apreciaciones, Y la otra parte sí es individual. Una vez que ustedes entregan esa parte, van a tener la segunda parte la consigna de la segunda parte del parcial, que se estaría entregando el sábado 26 de junio. O sea que tienen ahí 5 días para responder la parte individual, ¿sí? Lili, hacer también una aclaración, que esta primer parte del parcial, la que es grupal, se entregaría en los espacios de las comisiones, en una tarea, ¿no es cierto? Y la parte que es individual, ahí estamos definiendo el instrumento, posiblemente sea un cuestionario, posiblemente de Google, y se entregaría donde ustedes tienen la unidad 4, que es un espacio común para todas las comisiones. Exacto. Así que esta primera parte se entrega como una tarea en cada comisión, como venimos haciendo. Y además ustedes van a tener un encuentro en su comisión para que puedan ir compartiendo las preguntas, las dudas, o sea, durante estas 3 semanas, no sé si es la semana que viene o la otra, ustedes van a tener un encuentro en su comisión con su profe para que puedan, 19 de junio para que puedan presentar todas las dudas, las consultas, hablar con sus profesores asistentes, y en ese grupo más pequeños compartir, en fin, todo lo que vayan elaborando, pensando y considerando. Todos van a trabajar en el mismo grupo, así que el mismo caso. Así que seguramente van a tener muchos elementos para compartir en esos encuentros en comisión. Alguien preguntó la cantidad de integrantes de los grupos. Nosotros venimos diciendo hasta 4. Hasta 4 sí. Puede ser un número. Sí. Entre 2 y 4. Así es.
Sí, sí, así es. Y Es no de esa podría ser, no podría ser, ¿no es cierto?, un parcial grupal individual, porque ahora en estas instancias, que fueron instancias individuales, hubo mucha gente que hizo individual el parcial. Claro. No, estamos pidiendo que esa primera parte lo hagan grupal. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si no aprobamos la parte grupal? La van a recuperar, tendrán una opción para recuperar. Nosotros estamos estirando el calendario al máximo, porque como no va a haber turno de exámenes antes de las vacaciones y se dice que las fechas de las vacaciones se van a sostener, entonces calculamos que nosotros la última semana de junio vamos a estar pudiendo definir la condición en la que ustedes aprobaron, la condición definitiva de la cursada de la materia. Acuérdense que después viene el examen final, ya sea el coloquio de promoción o el examen tribunal, pero estaríamos en esa fecha terminando de definir la condición y todo aquel que tenga que recuperar, ya sea porque no pudo hacer una parte, porque no logró el mínimo exigible, por la razón que fuera, la va a poder recuperar en otra fecha que pongamos para la semana siguiente. ¿Se entiende? Si van a poder recuperar o bien la parte individual o bien la parte grupal, y en ese caso eso va a suceder la última semana de junio o la primera de julio. Ya iremos viendo, de acuerdo a la cantidad de gente que va presentando sus trabajos, las posibilidades que vamos dando de recuperación. Nunca van a dejar de tener posibilidad de recuperar, siempre van a tener alguna posibilidad de recuperar. Lo que no podemos decirle es cuándo van a tener la posibilidad la posibilidad del examen para la acreditación final de la materia. No está decidido, o sea, nosotros teníamos históricamente turno de examen ahora en la primera semana de julio y teníamos fecha de promoción también. Entonces terminaban la materia y rendían el coloquio. Eso no va a suceder ahora porque no va a haber exámenes antes de las vacaciones de julio. No sabemos cómo se van a producir, si es que va a haber exámenes después de las vacaciones de julio o si ustedes se quedan con la materia regularizada o promocionada y deberán esperar a septiembre, octubre que se habiliten las mesas de examen. Eso no lo podemos saber porque se está buscando esas alternativas. Lo importante me parece que ustedes ahora puedan sostenerse con todas estas actividades, se concentren en esta unidad 4 sobre la que vamos a estar transitando esta evaluación grupal para poder concluir con la evaluación final y de esa manera obtienen digamos, la acreditación de la cursada y les va a quedar pendiente el examen final. Y estamos extendiéndonos hasta la última fecha posible del mes de junio. O sea, tenemos todo este mes de junio para trabajar sobre esta temática. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Los integrantes del grupo deben ser de la misma comisión? Eso lo veníamos ya trabajando en las actividades 2 y 3 que han presentado. Puede ser que sean integrantes de comisiones diferentes. En la medida de lo posible, aclárenlo en la carátula del trabajo para que nosotros nos orientemos también. Generalmente intentamos no corregir el mismo trabajo 2 veces, claro. O sea, o lo corrige una profe u otra de la otra comisión y entre nosotros tenemos, por supuesto, las referencias, el diálogo de cómo les ha ido. Pero ese es el único pedido cuando sean compañeros de otras comisiones, que pongan en la carátula el nombre de la profe también. A mí me parece que, gracias por, bueno, a mí me parece que ya habiendo transitado todos estos meses y estas semanas
de trabajo virtual, seguramente entre ustedes podrán comunicarse, podrán encontrarse, tendrán alguna forma de trabajo colaborativo virtual, como se está generalizando hoy. Sí, Lili, en ese sentido nos ayudó mucho los foros también. Claro. Hay compañeros, compañeras que buscan, digamos, equipo, y ahí está bueno también Claro. encontrarse, darse el dato y bueno, es la forma que a veces tenemos a través de los foros. Nosotros en esta unidad, bueno, en todas, pero en esta en particular, hemos hecho una selección bastante acotada de la bibliografía, pero eso no quita que ustedes puedan trabajar otros textos que a lo mejor tienen a mano o dentro de lo que nosotros incluimos en el programa como bibliografía complementaria, y en tal caso usarla, apoyarse en eso. Nos pueden consultar sobre la seriedad de algunos textos. Sobre proyecto educativo, si ustedes empiezan a googlear proyecto educativo, hay infinidad de trabajos de todo orden, ya sea desde generados por los organismos ministeriales, nacionales o internacionales, trabajos de investigación, manuales de todo tipo. Es un tema que se viene instalando en muchos países, no solamente en el nuestro, sino en muchos países desde los 90 en adelante, y aparece con distintas interpretaciones, con distintas versiones. Lo van a encontrar como un tema con bibliografía muy prolífera y por ahí muy distinta. En algunos casos aparece de una forma, en otros de otra. En algunos casos hay manuales muy instrumentales sobre cómo hacer el proyecto educativo, pero bueno, ya vamos a hablar de eso para que ustedes puedan distinguir y puedan encontrarse con esos textos y reconocer distintas formas de interpretar qué es un proyecto educativo, ¿no? Así que, sí, por eso les decía antes, seguramente si ustedes han hecho, algunos de ustedes, formación docente previa, no les va a resultar desconocido el tema, porque seguro que en alguna de las materias se ha estudiado esto. En las prácticas, por ejemplo, quienes han hecho docencia, la carrera docente con los últimos planes de estudio, en la práctica de segundo año, se mira el eje, es la institución, entonces siempre empiezan a estudiar el proyecto educativo de las instituciones, así que bueno, no es un tema desconocido, es un tema muy instalado ya en las instituciones educativas y en los órganos de gobierno de las escuelas, ¿no? Bueno, si les parece, empezamos a desplegar lo que nuestro profesor decía, como decía Germán, la unidad bien ponderada y gloriosa unidad. La nunca y bien ponderada, algo así. Sí, la gloriosa y nunca bien ponderada, decía, gloriosa y nunca bien ponderada unidad, porque bueno, hay todo un desarrollo ahí importante. Vamos a pasar a la próxima filmina, a ver si puedo hacerlo. Vamos a tratar de ordenarnos con esta filmina. La clase pasada me habían pedido la filmina, por eso hoy preparé una filmina, y preparé, espero que la hayan visto, pude subirlas al aula, las de la clase pasada de la unidad 3. Bueno, a ver, primera cosa para comentarles es, nosotros vamos a trabajar en esta unidad la dimensión pedagógica de la escuela. Y esa expresión implica toda una serie de preguntas, como, por ejemplo, ¿qué es la dimensión pedagógica? O a qué se refiere, cómo se materializa, cómo se expresa la dimensión pedagógica de la escuela. La primera cosa que encontramos es que esa dimensión pedagógica se expresa en el proyecto educativo institucional. Pero para nosotros esto tiene una historia y un proceso de configuración que tenemos que remitirnos a una narración y a una explicación que les van a permitir a ustedes encontrar y tomar estas primeras ideas que decimos ahí en el texto
que escribimos con Marisa Jury sobre el conocimiento de las instituciones educativas. La pregunta acerca de la escuela como objeto de estudio de la pedagogía. En relación a la pedagogía y su especificidad, realmente al preguntarnos qué sería lo específico, lo propio de la pedagogía, nos estamos derivando hacia la segunda parte de la unidad, que es la cuestión epistemológica. Pero acá, en realidad, ya estamos hablando y entrando al debate sobre la especificidad de la pedagogía. Por eso, si bien nosotros acá vamos a trabajar en especial la primera parte de la unidad, hay muchas referencias que vamos a estar ya anticipando y haciendo respecto a la cuestión epistemológica. Y es esto lo de la especificidad de la pedagogía. Primeras aclaraciones. Cuando decimos la cuestión epistemológica, decimos las problemáticas epistemológicas de la pedagogía, nos referimos a las características del conocimiento que conforman esta disciplina. La epistemología, ahí Adriana seguro que puede decirlo con más precisión que yo, pero cuando hablamos de la epistemología nos referimos a una parte, una rama de la filosofía que se dedica a analizar y estudiar el conocimiento científico y por tanto las características, el perro de Adriana me parece que es. Sí. Me parece que abrí el micrófono para... Como me nombraste, abrí el micrófono y tengo el perro. Cada vez que pasa alguien por la vereda, grita así desaforadamente. Yo te nombré porque como vos tenés formación filosófica, ustedes tienen más claro y conocen más a fondo la cuestión epistemológica, pero nosotros, para no abrumar demasiado, por ahora importa que se tenga en cuenta esta idea, que lo epistemológico tiene que ver con la producción de un conocimiento científico, cuando un conocimiento es reconocido y adquiere carácter científico. Entonces, todas las disciplinas tienen problemáticas epistemológicas, deben resolver con qué criterios, cómo se validan los conocimientos en esa disciplina, con qué criterios se establece si un conocimiento es científico o no, pertenece a esta disciplina o a la otra, etc. Nosotros en pedagogía tenemos problemáticas epistemológicas cuando decimos, bueno, hay que ver si este conocimiento o esto que se difunde pertenece o no a la pedagogía, cuál es el conocimiento que pertenece a la didáctica y cuál es el que pertenece a la pedagogía, si es conocimiento científico o no. Bueno, todo eso son problemáticas epistemológicas que todas las disciplinas tienen, que van cambiando, van adquiriendo distintas definiciones a lo largo de la historia, pero que de alguna manera construyen, van configurando la definición de cada una de las disciplinas. La pregunta por el objeto es una pregunta epistemológica. Cuando yo digo, bueno, ¿qué estudia tal disciplina? ¿Cuál es su objeto de estudio? Esa es una problemática, es una pregunta epistemológica, porque es la que me va a decir acerca de cómo se constituye esa disciplina. Se constituye ¿cómo? Estudiando esto. Podemos pensar en otras disciplinas que nos ayuden a pensar esta situación. Por ejemplo, la sociología es una disciplina que se define por su objeto de estudio. ¿Cuál es su objeto de estudio? La sociedad, la antropología. ¿Cómo se define? Con su objeto de estudio. ¿Qué estudia la antropología? Y así se van configurando los distintos campos. Pero no son respuestas que se dan de una vez y para siempre, se van cambiando. Esos objetos mismos, y más aún los objetos de las ciencias sociales, se van modificando constantemente. Entonces no es lo mismo como la antropología definió su objeto de estudio en el siglo XVIII, en el siglo XIX, lo que está definiendo ahora. Y así nos pasa también en educación, cómo vamos definiendo nuestros objetos de estudio y de esa manera configurando el campo específico. Por eso la pregunta sobre el objeto de estudio de la pedagogía es una problemática epistemológica, pero nosotros la tenemos que abordar acá como primera parte de este desarrollo, porque acá estamos diciendo, bueno, efectivamente, la educación es objeto de estudio de la pedagogía,
Pero ¿qué pasa? Para que la pedagogía tenga un papel relevante en la sociedad, tiene que recortar el objeto. No puede decir solo que estudia la educación. Y ya sigo con esta pregunta, no sé si Adriana vos querías decir algo más de lo epistemológico, o continúo, si querés hacer alguna aclaración sobre eso. No, está bien, Lili, me parece bien. Por ahí en los prácticos, ahora ya en los escritos no tanto, pero en los presenciales aparecía ese límite que demarca la pedagogía de la didáctica, que a lo mejor también es importante tener en cuenta a la hora de hacer este trabajo, porque la pregunta sobre el objeto es una pregunta sobre la especificidad, digamos, ¿qué haría que algo sea pedagogía y no sea didáctica, o no sea, qué sé yo, teoría de la educación, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta por el proyecto educativo institucional tiene que ver con la pregunta por la especificidad de la pedagogía y una tensión que hay entre la pedagogía como producción de conocimiento científico, por eso estamos haciendo una cátedra de pedagogía en la academia, y por otro lado, la pedagogía en su intervención institucional, ¿no? Que no puede mantenerse neutra. Hay una toma de posición, implica asumir incluso perspectivas políticas, y entonces hay una cierta idea de ciencia que solicita neutralidad, y entonces la pedagogía es bastante cuestionada en ese sentido. No obstante, la pedagogía tiene una tradición, entre comillas, de lucha, con la que abrimos el cuatrimestre. No sé si se acuerdan del video, el primer video tuyo, Lili, en el foro, planteaba eso, digamos. Por eso hablamos de reposicionamiento, porque hay también, podríamos decir, una lucha de campos y de tensiones, de poderes, que hacen que la pedagogía se posicione y también tenga reconocimiento. Así es. Reconocimiento como una disciplina autónoma, esa es la pregunta también. ¿Qué autonomía tiene la pedagogía? Porque ¿qué hace que podamos delimitar algo así como un campo pedagógico, una disciplina pedagógica? Así es, así es. Bueno, entonces, para poder avanzar en esta temática, vamos a estar refiriéndonos mucho permanentemente a las cuestiones epistemológicas, que en realidad las vamos a terminar de abordar en la segunda parte de la unidad, pero que mucho de eso ya se va a estar anticipando hoy. Por ejemplo, esto de cuál es el objeto de la pedagogía. ¿Por qué aparece la escuela así en esta filmina hemos puesto así, bien destacado? La escuela como objeto de estudio de la pedagogía. ¿Por qué no podría ser la escuela? Si decimos que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía, ¿cómo no lo va a ser la escuela? Bueno, acá viene la parte histórica, la narración histórica, que se expresa en parte en la crisis de la pedagogía de las últimas décadas del siglo XX. A ver, por mucho tiempo, por muchas décadas, la pedagogía fue criticada porque mantenía un estado de abstracción muy grande. De hecho, en los planes de estudio solía ser teorías de la educación, es decir, la configuración de la pedagogía estuvo atravesada fuertemente por la filosofía en sus primeros momentos. Entonces, el conjunto de conocimientos que constituía la pedagogía tenían un carácter abstracto muy elevado, muy grande, que producía una distancia bastante grande entre la teorización y las prácticas concretas que se desplegaban en cada sociedad. La escuela como tal, durante todo el siglo XX, podríamos decir, no aparecía como un tema de estudio, no se estudiaba la escuela. ¿Se acuerdan que en la segunda unidad hablábamos de la naturalización de la institución educativa? Bueno, esto también es expresión de la naturalización de la escuela. Como tal, como objeto a ser estudiado, no se incorporaba
en la formación de maestros, en la formación de los pedagogos. La pedagogía estudiaba teorías muy amplias, muy abarcativas, que hablaban de la educación en general, y casi se hacía como un trasvasamiento de esas ideas acerca de la educación traspoladas a la institución educativa. De hecho, Inés Dussel, en esa parte del libro que ustedes leyeron, del libro de La invención de la escuela, ella alude a esta característica de la pedagogía como el acompañamiento a las prácticas, como que se posiciona la pedagogía por un lugar que mantiene cierta distancia con las prácticas, pero que le valió una crítica muy fuerte dado que esa distancia era tan grande que resultaba poco productiva a la hora de tener que orientar prácticas concretas, ¿no? Es decir, nosotros podemos reconocer y ver que en el siglo XX la pedagogía resultaba tan abstracta que no permitía ser, no se constituía, no se ubicaba como una propuesta orientadora concreta de las prácticas educativas de una sociedad, y menos aún de la escuela, porque a su vez la escuela como tal tampoco era mirada como un objeto de estudio, estaba naturalizada, estaba instalada ahí en ese horizonte, como dice Pinot, en ese horizonte donde lo obvio no se reconoce, como el camello tan natural al paisaje que no hace falta dibujarlo. Entonces es tan esperable, está tan naturalizada la escuela que no se había reconocido como un objeto a ser estudiado. La característica y la impronta que sostenían los profesionales, los pedagogos o los cientistas de la educación, como algunos les dicen, la característica y la crítica que recibían era que sostenían discursos muy lindos, pero no tenían herramientas a la hora de trabajar al lado de un docente. Entonces, siempre solemos decir y contar historias de que cuando llegaba un pedagogo a una escuela, los docentes se agarraban la cabeza y decían, ya vino a traernos problemas en vez de soluciones. Claro, exactamente. En el cursillo ustedes trabajaron un texto que es muy importante, que lo van a poder recuperar y darle más sentido en el transcurso de esta sobre todo en esta unidad, que es un texto de Miguel Ángel Pasillas y Alfredo Furlan, que dicen, la especificidad de la pedagogía es la construcción de un discurso argumentativo y propositivo, ¿no? Ese texto que ustedes estudiaron marca un hito, marca un momento clave de la configuración de esta pedagogía que nosotros venimos sosteniendo desde hace tanto tiempo. Es decir, esa pedagogía que yo estoy relatando como una pedagogía abstracta, que generaba discursos argumentativos y propositivos muy lejanos de las posibilidades reales, que generaba debates teóricos que no permitían aproximarse a las situaciones concretas, esas características de abstracción, de distanciamiento que asumió la pedagogía durante tanto tiempo, fue el punto de inicio para construir o para dar un viraje y pensar en otra pedagogía. Cuando en los años 80 esto era lo más generalizado, o sea, cuando en los años 80 volvemos a la democracia, y se imagina usted que en la dictadura militar, pedagogía ¿qué estudiábamos en pedagogía en esos años? Y bueno, los grandes tratados filosóficos de la educación. Estudiábamos a Kant, estudiábamos a Santo Tomás, Rousseau no, porque estaba prohibido, estudiábamos las teorías filosóficas y sus derivados de la educación. La escuela, bien, gracias, ni pensábamos en la escuela, todo el planteo era totalmente abstracto. Cuando vuelve el periodo, cuando vuelve la democracia y empezamos a recibir en Argentina las últimas investigaciones y los últimos desarrollos de Europa, en especial de Europa y de México, en especial de España, lo más general que había en esa época era la gran crítica que recibía la pedagogía.
Y la crítica era esto, es una disciplina que no tiene sentido, es una disciplina totalmente filosófica, totalmente abstracta, tenemos otros problemas que mirar en la escuela, etcétera, etcétera, y que la pedagogía no tenía nada para decir. En ese contexto, y con la apertura de nuestro país al ingreso de nuevas producciones, empezamos a recibir, sobre todo desde México, esta propuesta de Furlan y Pasillas. Ese texto que ustedes leyeron fue muy significativo porque el planteo de estos autores era, bueno, la pedagogía ha errado su objeto de estudio. ¿Se acuerdan? La pedagogía tiene que modificar su objeto de estudio. La pedagogía no puede estudiar la educación. Y Furlan decía, la pedagogía es tan omnipotente que se cree que puede estudiar todo lo que significa el fenómeno educativo, y se vuelve impotente porque no lo puede hacer. Ustedes saben que Alfredo Furlan es egresado de es un cordobés, es egresado, profe de educación física, egresado del Instituto de Profesorado de Educación Física de Córdoba, y egresado de nuestra facultad, de nuestra Escuela de Ciencias de la Educación. Entre tantos exiliados, él tuvo que irse a México con su familia, y allá en la Universidad Autónoma de México, que comentábamos la clase pasada, allá junto con Pasilla, con Ricardo Remedi, que también fue un pedagogo cordobés exiliado allá, y con tanta gente, empezaron a hacer su desarrollo profesional, investigación, y bueno, Alfredo Furlan, por aquellos años supo venir hoy me estoy delatando en la edad con todo este relato, pero bueno, es así. En esos años, Alfredo Furlan supo venir varias veces, y nos reuníamos, y él nos traía sus reflexiones, y la reflexión era esta: ¿qué hacemos con la pedagogía? Esta pedagogía así no puede servir, tiene que modificarse. Y me acuerdo que en una reunión estaba el profesor Gregorio Germán, que fue el titular de esta cátedra hasta hace pocos años, y en ese momento el profesor Germán ya había inaugurado y había construido la escuela Mantovani, que ustedes habrán escuchado nombrar. Es una escuela nueva de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que tiene mucho desarrollo, más de 30 años, tiene todos los niveles. Bueno, en ese momento estaban en pleno expansión de fundar su escuela, y en ese momento Furlan lo interpelaba a este profesor y le decía: a ver, profe, vos que sos profesor, ahora recién entrábamos nosotros a dar pedagogía en la universidad, ahora que vas a dar pedagogía acá en la universidad, ¿qué podés decir de tu escuela? Y en realidad ahí nos dábamos cuenta que nosotros en la cátedra estudiábamos las teorías pedagógicas y estábamos totalmente distanciados de nuestras propias prácticas profesionales. ¿Qué hacíamos en nuestras escuelas? Que trabajábamos en las escuelas. Y bueno, nada de lo que discutíamos en pedagogía tenía que ver con el trabajo profesional y con la experiencia de las instituciones educativas. Entonces, esa distancia, esa fuerte desvinculación que teníamos entre las prácticas profesionales, lo que hacíamos enseñando nuestras materias en la universidad y enseñando en la formación docente, daba cuenta daba cuenta de la gran distancia, de la ausencia de conocimientos específicos para orientar las prácticas escolares, y de las escasas posibilidades que tenía la pedagogía de intervenir en la escuela. Por tanto, tomando la bandera y la pregunta que nos dejó instalada Alfredo Furlan respecto a el planteo de que, bueno, la pedagogía tenía que modificar su objeto de estudio, la pedagogía había errado su objeto de estudio y tenía que estudiar la escuela. Él nos proponía estudiar las prácticas legitimadas de educación de cada sociedad. ¿Y cuáles eran las prácticas legitimadas? La escuela. La escuela pasó a ser el componente central de esta nueva mirada que podía desplegar la pedagogía. Es decir, empezamos a decir, bueno, la pedagogía tiene que estudiar la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela tiene que ser objeto de estudio de la pedagogía, se tiene que incorporar la escuela como objeto de estudio de la pedagogía. ¿Por qué?
porque si la pedagogía estudia la educación y las prácticas más legitimadas de educación son las prácticas escolarizadas, pues ahí tenemos que ir a ver cómo se despliega la educación en esos contextos. Pero todavía no teníamos materiales que nos permitieran hablar de la escuela, estudiar de la escuela, todo lo que hoy ustedes han transitado sobre el formato escolar, la invención de la escuela, eso es de muy reciente producción, no tiene muchos años, y tiene que ver con esta preocupación desde la pedagogía que también confluyó con otras disciplinas del campo de la ciencia de la educación que empezaron a mirar la escuela. Sobre todo la historia de la educación. La historia de la educación también venía de un recorrido muy teórico, de estudiar las ideas sobre la educación, de los distintos próceres y de los distintos, pasó a estudiar más las prácticas concretas a lo largo de la historia. Entonces también la historia empezó a mirar la escuela. También una disciplina que empezó a conformarse por aquellos años, que se llama análisis institucional, que empezó, surge de la confluencia de la psicología y la sociología, y entonces van mirando las instituciones y cómo las dinámicas institucionales generan subjetividades, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una efervescencia y una producción de saberes que van confluyendo y que van permitiendo pensar y darle contenido a esta aspiración de estudiar la escuela, ¿no? Entonces nosotros podemos reconocer en esos años, en los años 80, 90, los años en los que el objeto de estudio de la pedagogía se va modificando y se incorpora la escuela como objeto de estudio de la pedagogía. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Ya vamos a ver cómo esto va adquiriendo luego otras connotaciones. Ahora bien, si decimos estudiamos la escuela, pero ¿qué de la escuela? ¿Qué vamos a estudiar de la escuela, no? La importancia que cada vez va adquiriendo la institución educativa y cómo reconocer sus modos de expansión, sus modos de instalación. Ya dijimos anteriormente, además, que las últimas décadas del siglo XX, la institución educativa era objeto de críticas y había pasado por y estaba pasando por una crisis, un debilitamiento, una deslegitimación. Entonces, toda la mirada, la preocupación y la investigación empezó a focalizarse en torno a la institución educativa. ¿Qué pasó por qué decimos ahí historizando la investigación pedagógica? Nosotros empezamos a trabajar esta preocupación de la escuela como objeto de estudio de la pedagogía también desde los proyectos de investigación. O sea, tengo que aclarar que antes no teníamos proyectos, no hacíamos investigación en las cátedras, y que en la década del 90 se comenzó a instalar en las actividades universitarias la investigación como una tarea obligatoria de las cátedras universitarias. Entonces también en esa época comenzamos a desarrollar nuestra experiencia en la investigación educativa. En los primeros pasos que dimos de la investigación educativa nos propusimos eso, empezar a mirar la escuela, empezar a definir cómo se podía investigar la escuela. Y un poco eso es lo que ustedes van a encontrar en el primer texto que tienen, que escribimos con Marisa, donde hacemos un relato respecto a cómo hacemos un relato que de alguna manera recupera el camino que fuimos haciendo en la investigación. O sea, ahí estamos diciendo cómo el avance sobre el conocimiento de la educación fue tomando tres fuentes o tres dimensiones, tres fuentes de inspiración. Por un lado, la dimensión histórica, por otro lado, la dimensión institucional y luego la especificidad pedagógica. Es decir, la dimensión histórica o la perspectiva histórica que nos ayudó a construir la investigación, ustedes ya la conocen
porque es lo que fuimos transmitiendo en la segunda unidad, cuando empezamos a mirar el origen de la escuela, en la modernidad, su gestación, su expansión, la configuración del formato escolar. Entonces, esta mirada histórica, ¿qué aportó a la investigación pedagógica, a la definición de investigar la escuela? Aportó consideraciones fundamentales para reconocer la escuela como una invención. Es decir, mirando históricamente la escolarización, fuimos descubriendo y nutriéndonos de los aportes de los historiadores que empezaron a explicar por qué la escuela era una invención histórica y cómo es que esa invención había surgido en determinada época y con determinadas formas, y que por tanto esa invención podía reinventarse en otro momento y con otras características. Es decir, la posibilidad de estudiar la escuela comienza a concretarse, a hacerse más visible, cuando la investigación desde la historia de la educación nos aporta conocimientos muy precisos acerca de su construcción histórica. Y un poco en ese trabajo de investigación que fuimos haciendo, la idea de formato escolar, que es más reciente, pero que en aquellos momentos empezó a gestarse, la idea de la invención de la escuela nos permitió construir, generar dispositivos, instrumentos para poder pensar para poder observar la escuela y pensar cómo se identificaba en ella una dinámica particular. A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Fue importantísimo reconocer cómo desde la historia la escuela se configuraba como un objeto que fue inventado, y no nada natural, sino que era algo inventado, algo que la humanidad había producido, era una producción, algo que la humanidad había producido, y por tanto podía mirarse, explicarse, analizarse como tal, como una invención. Las prácticas situadas sería lo que se estudia. Tengo una duda pedagógica, se reduce a lo escolar y práctica más grave. Bueno, ahí vamos. Claro. Lo que nos decía, las prácticas situadas, es decir, lo que nos proponía Alfredo Furlan, era empezar a mirar las prácticas educativas en su contexto. En vez de seguir alimentando un discurso abstracto, universal, un discurso que hablaba de la educación como si la educación fuera igual en todo el mundo, en todos los continentes. En vez de sostener ese discurso, él los proponía desarmar esa universalidad y pensar en situaciones concretas, en prácticas educativas situadas, para lo cual teníamos que ir a la escuela y mirar la escuela. Por eso era el desafío grande. En segundo lugar era, bueno, pero ¿qué miramos de la escuela? ¿Qué sería mirar la escuela? ¿Qué miramos de la escuela? Y ahí viene la otra pregunta que plantea acá en el chat Rocío sobre lo escolar o las prácticas de más grado de formalidad. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a decir es lo siguiente. En esta situación de reconfiguración de la pedagogía, de crisis, donde tenía que encontrar un camino para construir otros saberes que se aproximaran a la escuela, la decisión fue la escuela. Miramos la escuela, sabiendo que nos quedaba por fuera un montón de prácticas no escolarizadas que sí eran educación. O sea, en ese momento, estoy hablando de la década del 90, cuando empezamos el proceso de investigación, nosotros dijimos, bueno, miramos la escuela, y vamos a la escuela, pero por una decisión de focalizar a la escuela y focalizar a ese fenómeno del cual advertíamos que estaba poco estudiado, que no teníamos conocimiento sobre la escuela como institución. Entonces había que focalizar ahí. Hoy, después de más de 20 años, ¿qué decimos? Ahí lo anunciamos así en el programa, instituciones que educan, porque creemos que ya estamos en condiciones de salirnos un poquito más allá de la escuela
y tenemos elementos como para hacer investigación pedagógica, no solo en la escuela, en la educación formal, sino también en estas otras instituciones que educan, que serían no formales, pero para las cuales sí podríamos estar generando propuestas, investigaciones y demás. En ese momento no lo hubiéramos podido hacer, porque teníamos que construir conocimientos específicos sobre la escuela, que no los teníamos. Mire, el ejemplo más claro es la formación docente. Cuando se estudiaba para maestros y para profesores, no se hablaba de la escuela. Teníamos materias como teoría de la educación, didáctica general, bueno, didáctica todavía lo tiene, psicología general, sociología, pero en todas esas materias más generales no se hablaba de la escuela, se hablaba de las teorías que explicaban fenómenos sociales, de las teorías que explicaban educación, de las teorías que explicaban el crecimiento y la evolución del niño, pero no teníamos nada para decir de la escuela, porque no había conocimiento construido sobre la escuela. Todo esto que ustedes ya han estudiado sobre el formato escolar y demás, en esos años no existía, no había conocimiento producido con esas características. Entonces sí, en un momento hubo un recorte y quedó por fuera muchos fenómenos no escolarizados, sino de la educación no formal que no se estudiaron, porque no teníamos posibilidades. Pero ahora estaríamos ya en condiciones y nos atrevemos, por eso hablamos de instituciones que educan, porque creemos que hay una importante acumulación ya de conocimientos específicos sobre la escuela que nos permitirían sostener investigaciones sobre otras instituciones que no necesariamente sean del ámbito de la educación formal. Claro. Exactamente. Es interesante esta relación que nos trae Facundo en el chat. Dice, el texto de Tenti Fanfani, de la unidad 3, habla de la decadencia de la escuela pública en la década del 90. Furlan tiene en cuenta esta perspectiva para hablar de otro objeto de estudio, no sé si se entiende. Sí se entiende, o sea, exactamente. Esa era la preocupación que traía Furlan. Él compartía ese diagnóstico, todos compartíamos el diagnóstico de la decadencia y la deslegitimación que tenía la escuela en su conjunto, la educación pública. Y esa preocupación era la que lo llevaba a Furlan a decir, incluso Furlan era el que traía una frase de Durkheim que decía, cuanto mayor es la crisis, más se necesita de la pedagogía. Y él decía, bueno, a ver, ¿qué podemos decir desde la pedagogía frente a esta crisis de los sistemas educativos, de la escuela pública, frente a esta crisis de legitimación de la educación, etcétera, etcétera? Ese diagnóstico que trae Tenti Fanfani es el que moviliza e impulsa a pensar, moviliza y nos impulsa, nos anima a decir, bueno, vamos a investigar y vamos a producir conocimiento que se necesita para poder generar propuestas. En el texto que escribimos acá con Marisa Juri, decíamos, en el segundo párrafo decimos que sostenemos una idea que todavía está vigente, plenamente coincidimos, ¿no? En que desarrollar conocimientos y reflexiones sobre las instituciones educativas constituye la base para la generación de intervenciones pedagógicas que permitan mejoramiento de la realidad educativa actual. O sea, a ver si se entiende esta idea. Necesitamos conocer eso que nos preocupa, eso sobre lo que se está diciendo está en crisis, para poder generar propuestas de mejora. Si no lo conocemos, no podemos. ¿Qué nos pasa hoy con el coronavirus? No lo sabemos, no lo conocemos, entonces no sabemos cómo intervenir, ni los médicos. Los investigadores están dando pasos de ensayo y error, porque no lo conocemos, no es una enfermedad que se conozca. Entonces las intervenciones que podemos generar están debilitadas, están siendo parte del proceso de conocimiento. En esa época, la escuela como tal, no la conocíamos,
¿En qué sentido no la conocíamos? Ustedes van a decir, no, ¿cómo no la vamos a conocer si todos fuimos a la escuela? Y sí, justamente por haber ido todo el tiempo a la escuela, es que no habíamos tenido esa posibilidad de distanciamiento para reconocerla como tal, como invención. Era natural, transitábamos por la escuela, hacíamos las cosas que se suponía que se debía hacer en la escuela, pero no era tratada como un objeto para interrogarlo, para revisarlo, para reconstruirlo. No pensábamos en la posibilidad de reconstruir la escuela. Por eso necesitamos construir conocimiento, desarrollar conocimiento y reflexiones sobre esas instituciones, su estado actual, su pasado, para poder generar a partir de ese conocimiento propuestas de intervención, ¿no? Y coincidían claramente todos los pedagogos del final del siglo XX, participábamos en esta preocupación de profundizar el conocimiento de la escuela y generar propuestas de transformación y de cambio para eso, ¿no? No sé si contesto la pregunta de Facundo, pero comparten la época, Tenti Fanfani, Furlan, en esos textos que escriben al final del siglo XX. El mismo Daniel Filmus, seguramente ustedes conocen algo o habrán escuchado nombrar a Daniel Filmus, que es un pedagogo argentino, investigador, fue ministro de Educación en la época de Néstor Kirchner y muchos años, fue el creador de Canal Encuentro, de tantas cosas que se hicieron por aquella época acompañando las políticas de la Ley de Educación Nacional. Bueno, el mismo Daniel Filmus escribió un libro por aquellos años donde se preguntaba ¿para qué sirve la escuela? Fíjense qué significativo. El mayor conocedor, el que más estaba estudiando la escuela, se preguntaba ¿para qué sirve la escuela? Ese es el grado de crisis que se vivía en torno a la educación pública, ¿no? Y eso es la situación y el clima de época que impulsó la investigación sobre la escuela, al menos desde nosotros que en Córdoba, en esta cátedra, nos animamos con algunos especialistas que nos ayudaron y nos acompañaron a empezar a pensar que se podía hacer investigación desde la pedagogía mirando la escuela. Y así fue como empezamos a hacer los primeros pasos de la investigación y al día de hoy, que se tienen clara que en este momento se estarían generando o deberán al menos muchos materiales sobre la coyuntura que atraviesa. Claro, hoy, lo que nos está pasando hoy, deberíamos estar investigando, registrando, generando reflexiones permanentes sobre lo que nos está pasando, porque entonces ahí vamos a estar produciendo el conocimiento que necesitamos para la próxima vez. Ojalá que nunca nos pase, pero evidentemente todo esto, vieron que hay mucho debate, mucha reflexión en las redes, y están quienes opinan que de acá vamos a salir muy fortalecidos, y quienes opinan que al contrario, que se agudizan las mayores perversidades de la humanidad. Bueno, están las distintas versiones acerca de qué resultado, qué consecuencias va a tener esto que estamos viviendo. Desde el punto de vista pedagógico, tenemos una tarea como educadores y como pedagogos ineludible, más allá de ese debate, que es la de poder registrar, reflexionar y analizar lo que está sucediendo y cómo estamos haciendo el trabajo pedagógico. Más allá de cómo resulte y cómo salgamos de esta encrucijada, desde el punto de vista pedagógico, la sistematización, el registro, la reflexión de las decisiones que vamos tomando resulta imprescindible para poder construir ese conocimiento que tanto vamos a necesitar. No podemos dejar de registrar, no podemos dejar de anotar, revisar y compartir las reflexiones que surgen de estos ensayos que estamos haciendo. Vamos a compartir en el aula, ahora estoy pensando que podríamos traer al aula un artículo que está circulando muy interesante de Daniel Brailovsky,
que es un pedagogo argentino, también un chico joven, que dice, él dice que en un ejercicio que hacía con docentes en la capacitación, donde trataban el tema de la evaluación, hacían un ejercicio donde decía, bueno, imaginemos un momento en que todas las escuelas deciden no calificar. Y hoy estamos en la situación en que se decidió no calificar. Entonces él en ese ejercicio de capacitación les proponía a las maestras o a los docentes que participaban de la capacitación discutir qué pasaría si no calificáramos. Y bueno, hoy estamos trayendo, él les propone traer esas reflexiones que habían hecho en otro momento, imaginando la situación ficcional, y volver a instalar la discusión acerca del papel que tiene la acreditación en el proceso de evaluación. Nosotros en aquella época, cuando estábamos iniciando la investigación, también hacíamos un ejercicio que era, imaginemos que estamos en un siglo donde no existe la escuela y hay que inventar algo para resolver la educación. ¿Qué inventarían? Lo hacían, un ejercicio que solíamos hacer con los estudiantes. Y los estudiantes inventaban la escuela tal como es, tal como era, tal como la habían vivido. O sea, no había posibilidad, a nosotros tampoco nos salía otro invento diferente, porque es lo que habíamos vivido. Entonces, Lili, y en ese sentido, me resuenan las palabras de Graciela Frigerio, ¿no? Ella decía que la forma se volvió formato, y en tanto formato puso un límite para la imaginación. claro. No había forma de imaginar algo tan distinto porque estábamos formateados, digamos. Ella jugaba con eso también en algún texto que ya tienen unos cuantos años, pero hablaba de eso también. Claro. Reafirmar el derecho, claro, la promesa de futuro, exactamente, reafirmar el derecho a la educación, no perder ese horizonte de igualación o de impacto y de posibilidad que nos brinda la educación más allá de cualquier situación personal. Hablando de Graciela Frigerio, uno de los aportes que ellas hicieron por aquellos años, Graciela Frigerio y Margarita Poggi, escribieron un libro que se llamó Cara y Seca. El libro pasó a ser el manual durante muchos años, un manual, y a nosotros mismos nos significó un aporte inconmensurable, porque ellas desde el análisis institucional se proponían mirar la escuela. Entonces, que esto sería lo que en el texto que ustedes van a leer, que escribimos con Marisa, sería la perspectiva, la dimensión institucional. Nosotros acá en el texto relatamos cómo nos aportó la historia, el recorrido histórico, y un poco lo que les estaba narrando recién, cómo nos aportó el recorrido histórico, y luego hablamos de cómo nos aportó la perspectiva institucional. ¿Qué es la perspectiva institucional? Bueno, es este análisis que despliegan algunas pedagogas argentinas inspiradas en una corriente francesa y formadas, porque ellas estuvieron allá en Francia formándose con Luró y los que hacían el análisis institucional. Entonces ellas cuando escriben este libro de Cara y Seca, en el que se proponen mirar la escuela. El libro se llamaba Cara y Seca porque efectivamente era cara y seca. Uno lo tenía que dar vuelta así, porque era como dos libros en uno, pero pegados en contracara, digamos. Entonces, de un lado era una perspectiva, del otro era un libro muy interesante que en las bibliotecas todavía está, y que ellas dicen que nunca más lo van a volver a escribir, pero que en ese momento fue muy valioso. Y en ese texto, en toda la línea que comienza con ese aporte de ellas, además era un libro local, escrito por argentinas, bueno, tuvo todo un valor simbólico fundamental. En ese texto lo que ellas sostenían era la dificultad, el obstáculo que teníamos para conocer la escuela, la dificultad que teníamos todas las personas que habíamos transitado por la escuela para conocerla. Y ofrecían una alternativa, decían, bueno, nosotros
una de las principales dificultades que tenemos es poner la escuela como objeto, porque en realidad lo tenemos internalizada. La escuela nos ha formado, la escuela somos producto de la escuela, entonces separarla, sacarla de nosotros mismos para mirarla como un objeto es una operación compleja. Y esa complejidad se expresaba en estos ejercicios. Imaginemos que no hay escuela, ¿cómo la inventaríamos? Y la inventamos como nosotros la conocemos. Entonces, ¿qué proponían ellas? Decían construir una mirada de extranjeridad, hacer el ejercicio de que uno va a conocer algo que visita por primera vez, como el extranjero que va a conocer un lugar que nunca fue, al que nunca fue. Entonces descubre cosas. Entonces ellas proponían hacer una mirada de extranjeridad, hacerse como el que uno va a visitar un lugar que nunca conoció. Y de esa manera construía, ellas proponían distintos ejercicios para hacernos los extranjeros en la observación de la escuela, y de esa manera se podía empezar a construir esta distancia óptima que se requiere entre el sujeto que investiga y el objeto que es investigado. Por ejemplo, en las ciencias naturales, uno estudia una planta y no tiene compromisos con la planta, la desarma, la arma, la destruye, la construye, la siembra, y no hay ningún problema. Pero nosotros no podemos hacer eso con las ciencias sociales en general, tienen un problema propio, propio de esta ciencia, que es que nosotros estamos involucrados en ese mismo objeto. Cuando estudiamos la escuela estamos involucradas porque somos los que estamos haciendo la escuela, o porque estuvimos en la escuela y fuimos formados por la escuela. Cuando estudiamos fenómenos sociales, estamos en esa sociedad. Cuando estudiamos las ciencias sociales tienen esta dificultad que es la escasa distancia entre el sujeto que estudia y el objeto que es estudiado. En las ciencias naturales esto fluye de otra manera. Entonces, ahí, en este aporte que hacían las autoras respondiendo a esta idea de cómo construir una relación con el objeto a ser estudiado, y el objeto que ellas proponían era la escuela, esta idea de la extranjeridad nos sirvió para dar los primeros pasos en la investigación. Es decir, intentábamos, cuando decíamos, bueno, vamos a investigar la escuela. ¿Qué vamos a mirar la escuela? Y vamos a tratar de ser los extranjeros que miramos lo que allí sucede, todo. Primero mirábamos todo, mirábamos, hacíamos observaciones generales, observaciones de la dinámica de la escuela, no de la enseñanza de un contenido, sino de lo que, cómo transcurría la vida en la escuela, ¿no? Bueno, los aportes antropológicos en ese sentido también nos ayudaron, Elsie Rockwell con el libro de la vida cotidiana en la escuela, un montón de aportes que nos iban ayudando a pensar y a reconocer que mirar la escuela significaba esto, empezar a tomar distancia, hacernos los extranjeros, empezar a tomar distancia y poder reconocer la artificiosidad que eso tiene, es decir, el carácter de inventiva que tiene su configuración, que ustedes hoy ya lo reconocen porque todo el paso por la unidad 2 y los aportes históricos ya nos han permitido dar cuenta de eso, pero en un momento fue como un paso importante a dar para poder reconocer qué mirar de la escuela. El otro paso, o sea, quiero destacar esto, el primer paso fue el reconocer la escuela como objeto de estudio y en esa historización empezar a tomar conciencia de que necesitábamos superar las dificultades para estudiar la escuela. Y la primera dificultad era reconocerla como un objeto y reconocer posibilidades de investigar, posibilidades de mirar, posibilidades de reconocer. El otro paso era construir la especificidad de esa investigación. ¿Qué sería lo específico que podíamos mirar desde la escuela? Y ahí fuimos construyendo distintas alternativas y fuimos construyendo esta noción de la dimensión pedagógica de la escuela. Que esa va a ser, seguramente es la noción sobre la que más vamos a estar girando, vamos a estar analizando y definiendo, porque no es fácil de precisar. Hoy se usa mucho, hoy aparece como una
bastante frecuente, usada en distintos ámbitos, aparece esta idea de la dimensión pedagógica de la escuela, y se le va dando distintas perspectivas. Nosotros podemos ubicar esta noción en este proceso de investigación. Cuando fuimos construyendo, transitando ese camino de la investigación, la pregunta que nos movilizó y que nos llevó a este concepto fue la especificidad de la pedagogía. O sea, bueno, está bien. Primera definición, la pedagogía estudia la escuela. Segunda definición, ¿qué estudiamos de la escuela? ¿Qué vamos a estudiar? ¿La infraestructura? No. Sin embargo, después vamos a ver que los espacios sí. ¿Qué vamos a estudiar de la escuela? Bueno, la dimensión pedagógica. ¿Qué es la dimensión pedagógica? En ese momento, y con la sanción de la Ley Federal de Educación, aparece otro concepto y otra herramienta y otro dispositivo desde la política educativa, que es el proyecto educativo institucional. Nosotros cuando empezamos a trabajar con textos que venían de España, sobre todo Jimeno Sacristán y los pedagogos que acompañaron la reforma educativa de España, encontrábamos la idea del proyecto educativo institucional o proyecto del centro educativo, como siguen diciendo los españoles. Y esta era una propuesta que venía de la pedagogía, que venía generalizándose en el ámbito académico, porque frente a la crisis y a las problemáticas de las que se estaban diagnosticando sobre el trabajo que se realizaba en las escuelas, una alternativa de superación a esas dificultades era la de mejorar la articulación interna de las instituciones educativas, y esto se lograba mediante un proyecto educativo propio de cada escuela. Esto se venía planteando en el ámbito académico, en España, en otros países. ¿Y qué pasó en nuestro país? En nuestro país ocurrió que, con la sanción de la Ley Federal de Educación, las políticas nacionales y provinciales empezaron a exigir a las instituciones educativas que elaboraran sus propios proyectos educativos institucionales. Cosa que cayó muy intempestivamente, cayó muy de golpe, cayó de una manera muy compleja y problemática, por varias razones. Primero, porque en la formación docente, en las instituciones, nadie sabía qué era un proyecto educativo institucional. De golpe vino la exigencia ministerial de que teníamos que tener un proyecto y, sí, de la ley federal, sí, dije a partir de la ley federal. Estamos hablando del momento en que se sanciona la ley y cómo llega esa ley federal a las distintas provincias, ¿no? Y junto con esas políticas que acompañaron a la ley federal vino la exigencia de que las instituciones tuvieran sus proyectos educativos. Entonces, cayó de manera muy compleja, porque en las escuelas nunca se había trabajado por proyectos educativos, no se sabía muy bien qué era un proyecto educativo ni cómo hacerlo, y entonces esta exigencia tan abrupta de los ministerios para con las escuelas produjo bastante negación, bastante resistencia a la posibilidad de elaborar un proyecto educativo. Nosotros veníamos trabajando en la investigación y veníamos encontrando que algunas escuelas habían tomado la propuesta de los proyectos educativos. Encontrábamos escuelas de gestión privada que para su creación presentaban sus proyectos educativos y los presentaban a los ministerios, y ese proyecto educativo transmitía la perspectiva pedagógica desde la cual querían sostener sus propuestas de escuela. Encontrábamos proyectos educativos en algunas congregaciones, o sea, nos encontramos un par de casos muy particulares donde, ustedes saben, las congregaciones religiosas tienen a veces escuelas en distintas partes del país. Entonces, por ejemplo, la congregación de los sacerdotes salesianos
tienen escuela en Córdoba, en el norte, en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Esas escuelas se sostienen en lo que se llama un ideario, el ideario fundacional. Generalmente son las ideas o los escritos de las figuras fundadoras de la congregación religiosa, y que se traducen en la propuesta educativa. Pero esas escuelas, por esos años, habían tomado la propuesta de los proyectos educativos para poder retomar esos idearios y construir una identidad colectiva, porque el diagnóstico que ellos hacían era que en el territorio nacional las escuelas habían perdido su identidad, es decir, estaban siendo muy influenciadas por las características de cada región y habían perdido eso común que las identificaba como tal. Entonces venían haciendo un proceso de elaboración de los proyectos educativos a partir del ideario, de manera tal que en cada institución tuvieran su proyecto respondiendo y fortaleciendo el ideario que las hacía común, pertenecientes a la congregación, y al mismo tiempo atendiendo las particularidades regionales. Es decir, que cuando se sanciona la ley federal, no es que ninguna escuela sabía cómo hacer proyectos. Había algunas escuelas, había algunas instituciones que habían empezado a trabajar colectivamente esta idea del proyecto educativo. Pero cuando viene la sanción de la ley y las políticas y la exigencia a las instituciones de elaborar un PEI de manera masiva, eso generó muchísima resistencia, muchísimas problemáticas, porque en su gran mayoría las escuelas no sabían a qué se refería eso, cómo debían hacerlo, y además ponían en riesgo la continuidad. Es decir, debían presentar su proyecto educativo y si el ministerio no las aprobaba, corrían el riesgo que se cerrara la escuela. Tenían que presentarla en corto plazo y bueno, eso llevó a situaciones. En el caso de Córdoba, además, en el caso de Córdoba, ustedes ya van a estudiar ese periodo histórico tan complejo que fue la década del 90 en nuestro sistema educativo, y en el caso de Córdoba tuvimos la siguiente situación. La ley federal se sanciona en 1993, Córdoba se resiste a aplicar esa ley, sigue con sus leyes provinciales, y en el año 95 se produce una gran crisis económica en la que el gobernador, en ese momento el doctor Angelos, debe anticipar el paso del poder al nuevo gobernador, que era el doctor Mestre, y cuando asume Mestre y tiene que resolver la crisis económica de ese momento, firma el pacto fiscal por el cual la nación le daba la ayuda económica que necesitaba para salir de la crisis, pero se obliga a aprobar y adherirse a lo que establecía la ley federal. Córdoba en ese momento adhiere entonces a la ley federal, pero hace uso de su autonomía provincial y organiza el sistema educativo de manera diferente a lo que proponía la ley federal. La ley federal de educación proponía una estructura por ciclo y no por niveles. Tengo que explicar todo esto porque si no, no me cierra la narración. No se abrumen, pero yo lo cuento para que se ubiquen en el momento. La Ley Federal de Educación establecía una estructura del sistema educativo por ciclo, EGB1, EGB2, EGB3 y polimodal. Cuando se empieza a aplicar la ley federal en las distintas provincias, se iba avanzando por ciclo. Entonces, un primer año se trabajaba para que al año siguiente se implementara el primer ciclo, al año siguiente el segundo y así sucesivamente. Cuando Córdoba adhiere a la ley federal, ninguna provincia había llegado al tercer ciclo. Es decir, recién se había avanzado en el primer ciclo, que era primero, segundo y tercer grado, en el segundo ciclo, que era cuarto, quinto y sexto, y nada se había resuelto sobre el tercer ciclo, que era el séptimo grado, el primero y el segundo año de la secundaria. ¿Qué decide Córdoba? Empezar por el tercer ciclo y secundarizar ese tercer ciclo, con lo cual fue la decisión en la que los chicos que estaban en sexto grado
ese año pasaron al año siguiente a segundo año del secundario, de sexto grado pasaron a primer año de secundario y los de séptimo grado pasaron al segundo año de secundario. O sea, en ese momento Córdoba decide que su escuela primaria va a ser de 6 años y la escuela secundaria de 6 años, y que lo que era a nivel nacional el tercer ciclo iba a ser el primer ciclo de la escuela secundaria. La decisión de Córdoba es secundarizar el tercer ciclo de la EGB que estructuraba a nivel nacional. Eso significó un caos y una situación totalmente traumática para los docentes de Córdoba, porque en octubre, septiembre-octubre, nos enteramos que teníamos que transformar nuestras escuelas. Las maestras de séptimo grado se quedaban sin grado y tenían que reubicarse. La escuela secundaria tenía que agregar un año y convocar a docentes para el sexto año que no tenían. Los edificios, había que acomodar los edificios. Los chicos de séptimo grado de sexto grado se quedaban sin su último séptimo grado. Bueno, se imaginan ustedes todo lo que fue esos meses bastante caóticos en la reorganización. Mi hermana menor pasó de sexto grado a primer año sin hacer exactamente, seguramente que en sus familias pregunten y van a ver que se acuerdan de ese momento, cómo fue y lo que significó esos años, sobre todo porque no hubo preparación. O sea, de septiembre a marzo llegaron, fue muy traumático, claro, de septiembre a marzo llegaron todo ese conjunto de medidas, por supuesto que fueron inconsultas y muy abruptas, porque implicaban cambios muy drásticos. En medio de esas medidas apareció la exigencia del país. Además de todo eso, sí, hasta el día de hoy se discuten consecuencias de el séptimo grado no, el séptimo grado sí, etcétera, etcétera. Bueno, en medio de todo eso, la otra exigencia que se le agregó a la escuela era presentar su proyecto educativo institucional. Por lo tanto, el PEI pasó a ser un elemento más de negación, de frustración, de enojo, de mucho enojo de la gente, porque las escuelas tuvieron que inventar formas de construir un proyecto educativo, cosa que no sabían cómo se hacía. Si no había gente formada en las instituciones educativas para elaborar un proyecto educativo. Bueno, lo resolvieron de distintas maneras. En muchos casos las escuelas lograron escribir unos hermosos documentos que reúnen ahí una serie de definiciones pedagógicas, y ahí quedó guardado, la escuela siguió trabajando, el proyecto educativo se presentó, y bueno, hay toda una historia ahí referida a el impacto o no que tuvo la elaboración del proyecto educativo. Esto lo traigo, lo cuento así muy rápidamente, porque la situación que nosotros vivimos en términos de investigación también fue traumática. O sea, nosotros veníamos investigando la institución educativa, veníamos viendo que llevábamos poquitos años, recién estábamos dando los primeros pasos, veníamos viendo que la dimensión pedagógica se podía expresar en un proyecto educativo. Es decir, encontrábamos que algunas escuelas tenían proyecto educativo y ahí estaba expresada la dimensión pedagógica. Y de golpe vino esta situación que desencadenó en muchísima negación y rechazo a la posibilidad de elaborar un proyecto educativo. Con lo cual, nuestros pasos investigativos también se vieron coartados. Ni se nos ocurriera ir a una escuela a preguntar, ¿tienen proyecto educativo? Nos tiraban con un zapato por la cabeza, porque para ellos eso había sido el gran problema del paso o de la implementación de la Ley Federal de Educación. Entonces, Lili, también ahí hacer como una nota al pie de lo que implicaba para las escuelas pensarse en términos de un proyecto institucional, ¿no es cierto? Porque esto generaba un viraje en el modo de entenderse en relación al sistema educativo. Nosotros veníamos, y lo estudiamos con Pablo Pinó y con esta dimensión sistémica de la forma escolar,
En el siglo XIX, cuando se genera la escuela, la impronta es la homogeneidad. O sea, Así es. todas las instituciones educativas de este país se suponía que iban al mismo compás, que enseñaban las mismas cuestiones, al mismo horario. Todos los chicos de este país deberían estar izando la bandera, vestidos de igual modo. La impronta era la homogeneidad. Y la impronta que trae la idea de proyecto es la singularidad. Es pensar cada institución también en su contexto. Y ese es un viraje, pero muy grande, que no se resuelve con cuestiones de saberes técnicos. O sea, no es solamente leer un libro y a ver qué idea me dice el libro para armar este documento. No, es una concepción de cómo se piensan las instituciones educativas en diálogo con un sistema mucho mayor, o sea, con un sistema nacional. Y las escuelas no tuvieron un tiempo para asimilar esta impronta que se trataba de, en algún modo, de empezar a virar. Tal cual. Y además tenemos que agregar que eran políticas de descentralización del sistema educativo. Sí, se profundiza la brecha, se profundiza muchísimo la brecha, por esto mismo que estoy por decir. Eran políticas de descentralización del sistema educativo que no es que antes no había, sino que se terminaron de completar. Nosotros nacimos, el sistema educativo argentino nació con una fuerte impronta centralizadora, ¿no es cierto? A medida que fue pasando el siglo, hubo medidas que fueron descentralizando el sistema. ¿Qué quiere decir descentralizando? Ya las provincias empezaron a hacerse cargo de la educación primaria. Las escuelas primarias, en la década del 60, pasaron todas a la órbita provincial. En los 70 ya no teníamos escuelas primarias dependientes de nación, todas dependían de las provincias. Luego continuaron estos procesos de traspasar las escuelas de la órbita nacional a la órbita provincial. Y con la Ley Federal de Educación se completó esa descentralización. En realidad, hoy todas las provincias tienen a su cargo sus escuelas. La nación no tiene escuelas a cargo. Antes ustedes reconocían en los pueblos y en las ciudades escuelas provinciales y escuelas nacionales. Las escuelas nacionales dependían de la nación y las provinciales de la provincia, y las naciones tenían injerencia en algunas escuelas. Las últimas fueron las normales, las escuelas normales. Pero este proceso de descentralización por el cual fueron las provincias las que les debieron hacerse cargo de todo el sistema educativo en su conjunto, sí profundizó las desigualdades, porque no todas las provincias en ese momento, en ese contexto, ni aún hoy, están en condiciones de sostener las mismas características y el sistema empieza a fragmentarse. Si no hay una política nacional que articule, que armonice lo que pasa en el territorio nacional, bueno, se produce un desmadre porque cada provincia va generando distintas propuestas, distintas formas de trabajo, y hoy, si ustedes escuchan hoy los debates a nivel nacional de los ministros de educación entre todas las provincias y nación, ahí se va a ver clara la tensión entre la preocupación de nación de armonizar, de llegar a acuerdos para mantener cierta armonización, y las tensiones y las presiones que ejercen los ministros de cada provincia para que respeten su región. Y está bien, cada uno va presionando porque tiene su métier, su trabajo, su tarea en ese lugar, pero la preocupación nacional es armonizar para que no se produzca cada vez mayores desigualdades. Dice acá una pregunta, ese ajuste que decide Córdoba utilizando su autonomía gubernamental, ¿tuvo que ver con un préstamo que el gobierno de Córdoba recibió para crear cierta cantidad de escuelas? Para acceder a ese crédito tenía que tener cierto número de alumnos en el nivel secundario. ¿Es una de las razones o es solo un mito? No, eso es un mito porque el crédito fiscal, el crédito del Banco Mundial venía armonizado con la ley federal.
no tenía ninguna exigencia, al contrario, no necesitaba para cumplir con las exigencias, al contrario, porque lo que hace Mestre es más caro. Es más caro que si no hubiera hecho nada, si hubiera dejado el 7º grado y hubiera sostenido el 2º año. Hubiera sido mucho más barato en ese momento empezar por el primer ciclo del EGB. Sin embargo, empezaron para diferenciarse. Entiendo yo que fue una política muy audaz de generar una oposición y una diferenciación. Pero en términos de crédito no había razón económica para hacerlo. Y sí es cierto, como se dijo hacia arriba, que se cerraron escuelas, que se cerraron las salitas de 3, se cerraron escuelas rurales, ahí sí hubo un ajuste grande. ¿Quieres decir algo, Adriana, que te veo ahí? Sí, subyace mucho. Cerré el micrófono porque ya lo dijiste vos. Iba a decir eso, que a lo mejor ese mito no tiene que ver directamente con una exigencia federal, pero sí es cierto que hubo una política de ajuste y se cerraron escuelas rurales, bueno, las salas de 3 y de 4 años, que fue una lucha importante que llevaron adelante las maestras de nivel inicial, que se la conoce como la rebelión de los pintorcitos. Y que vos escribiste tan lindo. También entonces, de una política. ¿Cómo? Muchos autores que leemos hacen referencia a las políticas neoliberales, que fueron políticas de ajustes. Exacto. Entonces, bueno, eso se sintió también en las escuelas, o sea, fue como bastante paradójico, ¿no? Fue un proceso bastante traumático también en algún sentido, porque mientras estaban los proyectos pedagógicos, educativos, institucionales, que daban autonomía a las instituciones, por otro lado, de parte de ajuste económico y una gran regulación también a nivel de sistema educativo. Sí, sí. Y además las escuelas técnicas, se cerraron todas las escuelas técnicas, eso fue una pérdida irreparable. Claro, las escuelas técnicas, sí, que se rehabilitaron recién ahora, claro. Claro, sí. Las escuelas, porque era un modelo de... las escuelas técnicas, sí. Sí, era un modelo de formación que excluía toda la formación de oficios. Bueno, este es un tema que yo solo lo introduzco porque necesito contarles cómo es una cosita, digo, que este momento, digamos, que estás analizando del modo en que ingresa la demanda por el proyecto educativo institucional, que está alineado con otras decisiones de la macroeconomía y de la economía de la provincia de Córdoba, en este caso. Digo, permite pensar también la vinculación entre un proyecto educativo, un proyecto pedagógico y un proyecto político. Exacto. De la que sea, de la escala que sea, ¿no? Y al mismo tiempo pensar entonces también la dimensión política que tiene un proyecto educativo de una institución. Bueno, yo necesito siempre que trabajamos este tema, necesitamos contarles y narrar esta situación, porque es muy importante reconocer que el proyecto educativo no existió siempre, es muy importante. Hoy uno va a las escuelas y no hay tanta problemática ni tanto trauma como había en el año 2000 cuando íbamos a una escuela y preguntábamos sobre un proyecto educativo. Hoy es otra la situación, pasaron 20 años, pasó mucho trabajo sobre el proyecto educativo y pasaron muchas capacitaciones, muchas reflexiones, muchas políticas de fortalecimiento institucional para trabajar con los proyectos educativos. Hoy estamos en otra situación, pero en ese momento y cuando nosotros iniciábamos la investigación y empezábamos a construir esta definición de que la dimensión pedagógica se expresa en el proyecto educativo, fue muy significativa esa asociación que recibió la idea del proyecto educativo con la situación traumática que se vivió con la ley federal. Entonces es muy importante también reconocer que en las escuelas todavía hoy, ustedes van a encontrar que los autores dicen que el proyecto educativo es una herramienta que tiene una realidad material y simbólica. La material es el documento,
Ustedes van a la escuela y van a encontrar documentos de proyectos educativos, pero también van a encontrar docentes que les digan, ah, sí, ese proyecto lo escribió fulana porque se la contrató como experta para que nos resolviera en ese momento, pero nunca nadie leyó ese proyecto. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que pase eso? Y bueno, puede ser porque hubo esta historia, pasaron estas cosas con el proyecto en el que las escuelas debieron apelar a las situaciones de resolución más factibles, evitando la posibilidad de cierre de las escuelas, porque la amenaza era, si no se aprobaba el proyecto, la escuela se cerraba, como de hecho se cerraron muchas escuelas en aquella época. Entonces, bueno, por eso tiene sentido traer esta historia y ustedes la van a ir profundizando seguramente cuando vayan analizando desde políticas educativas las situaciones de la ley federal. Entonces, en esa, uy, ya se nos hizo la noche. Entonces, nosotros vamos a trabajar y en la próxima clase vamos a seguir desplegando el análisis de la dimensión pedagógica y cómo el proyecto educativo expresa la dimensión pedagógica. Entonces ahí tenemos por delante un trabajo analítico para definir y concretar y precisar qué es la dimensión pedagógica y qué es el proyecto educativo, qué es, cómo va siendo, las características que va asumiendo, etc. Yo les voy a dejar mañana una filmina más que no me alcanzó hoy el tiempo de que tenía preparada, acompañada con una grabación para adelantar un poquito más de este tema, y en la otra clase vamos a continuar con esta temática, pero como me quedó en el tintero un par de cositas, la vamos a agregar en esta clase, como parte de la clase, la filmina que me estaba faltando, y una explicación en audio para no robarles ahora más tiempo. Y también estaremos subiendo, entre hoy y mañana, lo que les comentaba sobre las características de la evaluación que va a tener esta última parte de la asignatura. Chicas, a ver, ¿algo más para agregar? Seguro que se tienen que ir a otra clase estos chicos, nos van a abandonar. No, y además hemos estado 2 horas muy intensas, Lili, se ha pasado rápido, pero con muchas consultas, muchas preguntas, muchas lecturas ahí bien pertinentes. Dice que por el contexto político nacional se temía que dejara la escuela por su cuenta. Claro, exactamente. La idea de los propios proyectos, y parecía que hubo un corrimiento del Estado. Claramente hubo una forma de correrse del Estado que ponía en peligro la participación y la garantía de la estatal para el sostenimiento de la educación. Un desastre aparejado muy notorio. Sí, bueno, todavía ahora es un tema que se sigue discutiendo, ¿no? El 7º grado, si es conveniente o no es conveniente, qué pasa el secundario, bueno, ya vamos a hablar un poquito también de eso, ¿no? Bueno, reiterarles y tratar de transmitirle la fuerza, la energía para seguir trabajando en este contexto de virtualidad, el deseo de que sigan cuidándose, que sigan entusiasmados, debería volver el 7º grado, dicen por ahí. Bueno, que sigan entusiasmados con las lecturas y con las actividades. Esperemos, nos encontraremos el jueves próximo, y bueno, el aula está abierta para todo lo que vayan necesitando. Bueno, es un privilegio para mí, acá dicen que es un privilegio para ustedes, para mí es un privilegio poder estar a esta altura de mi vida todavía compartiendo estas clases y transmitiendo todos estos años de trabajo para que puedan retomarlo ustedes en la continuidad de la tarea pedagógica que tanto nos está demandando hoy en día. Así que bueno, un abrazo grande, virtual, desde acá, desde casa, y vamos, fuerza, energía para todos. Sí, son años de experiencia, muchos años de experiencia. Bueno, chao chicos, nos vemos. Gracias a ustedes.
Ah,